Pues muchas gracias, Javier. Y nada, ya me acuerdo cuando vine aquí de alumno y la verdad que me hacía mucha ilusión todas estas charlas, así que es un placer poder presentarles esta. Eh, Vamos a empezar. Como hemos hablado mucho de la anatomía, pues voy a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos que anatómicamente han evolucionado mucho y con las últimas investigaciones están en proceso de cambio, aunque sin embargo a nivel clínico todavía no han dado el salto y continuamos usando clasificaciones basadas en conceptos más clásicos. El primer concepto es el de la anatomía insercional, de cómo se insertan los tendones. La tuberosidad mayor, clásicamente se han descrito tres facetas, la superior, la media e inferior, cada una de las cuales tenía una inserción tendinosa que, junto al subescapular, en la tuberosidad menor, conformaba una continuidad tendinosa cubriendo la cabeza, que es lo que le dotaba de movilidad y lo que conocemos como el manguito rotador. Después de trabajos publicados en 2008, este concepto se ha revisado y ahora estamos en ese debate de cómo se insertan los tendones y cuál es exactamente el papel de cada uno. Desarrollando un poco más este trabajo, el principal inconveniente de por qué en el estudio de la anatomía insercional es que en primer lugar hay un tejido conectivo laxo cubriendo a esta zona de los tendones. Por lo tanto, nos impide ver concretamente esos tendones en la inserción. Cuando retiramos esta capa de tejido conectivo laxo, sí que vemos una clara transición entre lo que es la parte superior de una inserción del supraespinoso con la inserción del infraespinoso yendo desde atrás hacia adelante y cubriendo hasta la mitad posterior del supraespinoso insertándose en la faceta superior de la tuberosidad mayor. Además de esto, también se ha visto como hasta en un 21% de los casos, lo que pensábamos que el supraespinoso se insertaba en la tuberosidad mayor, en este 21% cubre y salta por encima de la polea del bíceps y del intervalo rotador para insertarse en la tuberosidad menor. ¿De acuerdo? Vale. El segundo concepto que quería resaltar es el de la anatomía inserción, el de la estabilidad biomecánica del hombro. Para conseguir una articulación estable y una estabilidad y un centraje de la cabeza sobre la glena, necesitamos el equilibrio de pares de fuerzas. De esta manera, hay un equilibrio tanto en el plano coronal como en el plano transversal de las inserciones musculares. Esto nos explica el por qué pequeñas roturas que crean ese desequilibrio entre los vectores de fuerza pueden llegar a ser muy, muy sintomáticas y, por otra parte, roturas grandes pero equilibradas en el plano de vectores de fuerza sí que pueden conseguir movilidades muy satisfactorias. Otro concepto que ya hemos pasado en la charla previa es el del cable rotador, ese refuerzo fibro-ligamentoso en la parte más articular de la inserción del manguito. Va desde la parte más anterior en continuidad con el ligamento coracumeral a la parte más posterior de la inserción del infraespinoso, actuando a modo de puente colgante como cable de descarga, como veis aquí, y delimitando dos regiones, una región más medial, más vascular, y una región más lateral, más avascular, que es la zona del medialuna o creciente, donde se insertan, donde se producen la mayoría de las roturas en su inicio. Este cable es una estructura importante porque, actuando como descarga de las fuerzas, explica cómo cuando este cable está íntegro podemos tener roturas con poca trascendencia en la sintomatología. Y por último, lo que ya adelantábamos en la charla previa es el propio concepto de inserción del manguito rotador. Clásicamente se ha considerado como unos tendones insertándose en hueso, pero actualmente se describen hasta 5 capas en eso que llamaríamos el complejo insercional del manguito rotador. La primera capa la conformaría esa expansión en abanico que forma el ligamento coracomeral. Posteriormente, la capa 2 sería un tejido conectivo denso organizado, que sería lo que es propiamente el tendón, para ya pasar a la parte 3, 4 y 5, que es lo que ahora se está describiendo como el complejo capsuligamentoso superior. En estudios anatómicos, esta separación entre la capa 2 de tejido conectivo desorganizado tipo tendinoso y el complejo capsuligamentoso puede llegar a individualizarse, aunque no es realmente fácil y no es un plano
muy real, pero en la ecografía sí que ya hay evidencia también de que existe verdaderamente esta diferencia a nivel medial con una aponeurosis central de los vientres musculares del supra y del infraespinoso y una separación clara con lo que es la parte más inferior de capas 3, 4 y 5, que conformarían el complejo capsulogamentoso superior, que yéndonos hacia la inserción vemos como no hay realmente una clara diferenciación. Y es lo que clásicamente entendíamos como la inserción. Pero bueno, vamos a centrarnos ya en el tema que nos ocupa, son las roturas parciales. Las roturas parciales las entendemos conceptualmente como una irrupción de parte de las fibras tendinosas que no afectan a todo el grosor del tendón. Esto hace que no haya una comunicación entre las capas bursal y la articular. Realmente la incidencia no la conocemos y debido a dos problemas. En primer lugar es que son roturas infradiagnosticadas, también porque muchas veces son asintomáticas, y en segundo lugar es que la incidencia cambia con la edad, por lo tanto no podemos establecer, salvo en estudios poblacionales, cuál es la incidencia y actualmente tampoco se han realizado. Lo que sí sabemos, o los pequeños datos que sí nos aporta la evidencia, es que hay un 20% de roturas en pacientes asintomáticos que en deportistas de élite de lanzamiento por encima del brazo, esta incidencia de roturas asintomáticas parciales puede llegar al 40%, y un estudio antiguo, pero no por ello deja de ser vigente, es este estudio de Yamanaka de 1987, en el que hace un estudio de piezas de disección de cadáver. Aporta una incidencia en estas piezas del 13% de roturas parciales y de las cuales el 55% son intratendinosas, seguidas de las articulares y las bursales siendo las menos frecuentes con un 18%. Sin embargo, destaca que todavía a día de hoy, con estudios de resonancia y artroscopia, las roturas con mayor frecuencia descritas son las articulares. Esto se debe pues, a que los estudios de imagen todavía son difíciles a la hora, están limitados a la hora de diagnosticar estas roturas y de la artroscopia muchas no las veríamos. Lo que sí, la pregunta de cómo se rompe un tendón, intentó describirla Yamamoto haciendo estudios ecográficos en población rural de Japón. Asintomática, se dio cuenta de que había unas roturas en pacientes más mayores cuando el brazo era el dominante y cuando había habido un antecedente traumático. Otros factores descritos como riesgo para presentar una rotura del manguito rotador son actividades de lanzamiento o repetidas por encima del plano escapular, y un poco más en discusión actualmente es el sexo, el acromion y el tabaco. Pero el factor más determinante de riesgo para una rotura de manguito todavía sigue siendo la edad, lo que va a favor de que se trate de un proceso degenerativo articular. Lo que sí está claro es que la presencia de signos de compromiso acromial, un déficit de elevación activa o debilidad en la abducción y rotación externa, sí son factores de riesgo de que ese paciente presente una rotura de manguito. Respecto a las roturas parciales, lo que sabemos de su historia natural es, en primer lugar, que tiene una baja tasa de progresión. De la rotura entre un 10 y un 13%, y también baja tasa de conversión en roturas sintomáticas, hasta un 33%. Sin embargo, estas roturas tienen un bajo potencial biológico. No hay evidencia de reparaciones espontáneas y tampoco hay evidencia de que tratamientos no anatómicos como el desbridamiento artroscópico frenen la progresión o mejoren la estructura tendinosa. Tampoco hay una correlación clara entre la localización de la rotura parcial y el riesgo de que ésta progrese, y sí que hay una alta correlación del inicio de dolor con la progresión de la rotura, y también hay una clara relación del porcentaje de espesor del tendón que afecta esa rotura parcial y el riesgo de progresión. El límite que marcamos de ese porcentaje de grosor es el 50%. Por debajo del 50% de afectación del espesor, la tasa de progresión es baja, de un 14%. Sin embargo, cuando excedemos ese límite, la tasa de progresión llega al 55%. Respecto a cómo se rompen los tendones, siempre se han confrontado dos teorías. La teoría extrínseca, defendida por Neer, la que determinados parámetros morfológicos del acromion, osteofitos subacromiales,
osa acromiale, artropatía acromioclavicular e inestabilidad glenohumeral generan compresiones extrínsecas a modo de pinzamiento e impingement. En otro punto, la teoría intrínseca de Codman, en la que microtraumas, estrés oxidativo o una isquemia relativa lleva a una degradación tendinosa que en un futuro generaría una rotura. En suma, y un poco juntando estas dos teorías, lo que tenemos son tendones con cambios degenerativos asociados a la edad en un contexto biomecánico desfavorable. Y esto desencadena una cascada que le llamamos cascada degenerativa de las roturas, en la que empezamos por unos efectos de tendinosis, pasando posteriormente a una rotura parcial y finalmente a la rotura completa. Este trabajo, en el que se estudia las roturas parciales articulares y ve la incidencia de lesiones intraarticulares asociadas, vemos como hasta en un 42% de los casos hay una lesión intraarticular asociada, lo que habla más en favor de un contexto degenerativo de origen articular asociado a estas roturas parciales. Y ahora vamos a centrarnos un poco en el esquema o el esquema mental que tenemos que tener a la hora de describir las roturas, cualquier rotura de manguito. En primer lugar, lo que vamos a definir es el espesor que afecta del tendón, si es de espesor completo o si, sin embargo, es de espesor parcial. Cuando vemos que es de espesor parcial, tenemos que determinar la localización, bien si es de localización articular, si es de localización intratendinosa o si es de localización bursal. Finalmente haremos una medición de esa rotura en los planos tanto coronal como sagital y finalmente tendremos que definir cuál es el tendón que estamos viendo y cuál es el afectado. Como son roturas de espesor parcial, no va a haber una retracción ni signos de cronicidad. En presencia de estos hallazgos, deberíamos replantearnos si hay una rotura completa a otro nivel del estudio. La clasificación más aceptada es la de Hellman. Establece dos grupos, las roturas articulares y las roturas bursales, y describe luego 3 estadios en función del espesor que afectan. Sin embargo, esta clasificación no presenta una buena correlación con los estudios artroscópicos ni también con otros estudios de imagen, así que actualmente, aunque es de las pocas que tenemos, realmente su validez es limitada. Habermeyer lo que aporta es un estudio en el plano coronal y en el plano transversal, y hace una incidencia en aquellas roturas que inician en la polea del bíceps y en la teórica inserción anterior del cable rotador. Actualmente, de las herramientas diagnósticas que disponemos, la artroscopia sigue siendo el patrón de referencia, debido a que nos permite una visualización directa de la rotura y porque nos permite palpar y traccionar los tejidos para definir la morfología y la extensión con más precisión. La resonancia sigue siendo una técnica muy empleada, aunque presenta determinadas limitaciones en la detección de roturas parciales. Si le asociamos la artroresonancia, todavía sigue siendo el estudio de elección, y sobre todo cuando lo hacemos en abducción y rotación externa. Pero ¿y qué de la ecografía en las roturas parciales? ¿Es realmente útil y eficaz en su diagnóstico? Pues actualmente ya tenemos evidencia de nivel 1 que comparan la resonancia y la ecografía, haciendo con sensibilidad y especificidad muy similares. Pero para llegar a diagnosticar roturas parciales con ecografía tenemos que saber de dónde partimos. Esto es todo el proceso de aprendizaje el de la técnica ecográfica. Aquí estaríamos todos abajo, y lo primero que tendremos que aprender a la hora de hacer un diagnóstico ecográfico es a configurar el equipo y de obtener una orientación espacial con la sonda. Posteriormente pasaremos a hacer una exploración anatómica y una visualización del tendón en los dos planos. Algunos ya más avanzados comenzarán a definir las roturas totales y las roturas parciales bursales. Pero sin embargo, las roturas parciales articulares, como decía el doctor de la Fuente, exigen un entrenamiento y unas habilidades pues que solo en manos expertas llegamos a poder obtener esa sensibilidad y esa especificidad similares a la resonancia. Por eso los autores de estos artículos siempre equiparan la resonancia y la ecografía, pero añadiendo que en manos expertas. Y ahora vamos a ver cómo se hace a nivel práctico esta exploración y este diagnóstico.
Pues muchas gracias. Yo creo que si sabemos realmente cómo hacer la exploración anatómica, sabemos cómo son las roturas, vamos a tener mucho más fácil el reconocimiento de lo que son las lesiones. Lo primero que tenemos que hacer es, desde el punto de vista de la exploración, tener en cuenta que tenemos que jugar con los dos ejes. Muy, muy importante lo que hemos comentado previamente, es decir, si nosotros hacemos el corte en la zona de grosor máximo, que es la zona más sencilla, el problema que nos vamos a encontrar es que estamos obviando toda la zona de la propia inserción, con lo cual tenemos que hacer un barrido de tal manera que podamos hacer cortes seriados donde, lógicamente, el tendón, como lo hemos visto antes en la anatomía, es más difícil de visualizar, pero es que realmente la mayor parte de las lesiones las vamos a encontrar aquí. Con lo cual tenemos obligatoriamente que hacer un barrido desde la parte más medial a la parte más lateral para estudiar toda la inserción. ¿Cómo vamos a ver las roturas? Las roturas realmente las vemos como un defecto, es decir, una zona anecoica o una zona hipoecoica con ausencia de patrón fibrilar y con unas irregularidades corticales que nos van a hacer sospechar cierto tipo de lesiones. En realidad lo que tenemos que ver es un agujero, un defecto en el propio tendón. Un defecto en el propio tendón teniendo en cuenta que, sobre todo en pequeñas roturas y especialmente en las articulares que no conforman una alteración de la propia morfología, puede hacer que ciertas tendinopatías crónicas nos puedan entrar en discusión y en complejidad desde el punto de vista de diagnóstico, y que tener en cuenta también que la irregularidad cortical, que es muy frecuente en este tipo de lesiones, igual que en las roturas completas, es un hallazgo que es muy sensible, pero que nos va a hacer estudiar en detalle la zona de la irregularidad. No es que en sí el diagnóstico venga de la irregularidad, sino que nos va a poner en alerta a una zona que tenemos que estudiar de manera muy exacta. Muy interesante este estudio de Guerini, que realmente lo que asemeja las roturas desde el punto de vista manguito es a dos cáñamos, dos cuerdas, tanto a nivel articular como a nivel bursal, que van a conformar las diferentes morfologías de la propia lesión. Empezando por las lesiones bursales grado 1, en este caso lo que se produce es una rotura de la porción más superficial, se va a mantener la porción más profunda y vamos a tener un defecto en la zona más superficial, más bursal, lo que nos va obligatoriamente a hacer siempre una morfología atípica desde el punto de vista del tendón. Vamos a perder la morfología convexa en la parte superior y vamos siempre a encontrar un defecto en la parte bursal. Por eso es tan importante, si hemos dicho que el corte transversal era difícil, si lo realizamos desde la parte más medial a la parte más lateral, por eso es tan importante hacer los cortes seriados desde el punto de vista transversal, pero especialmente desde el punto de vista longitudinal, porque estas lesiones las vamos a ver mucho mejor en el eje longitudinal que en el eje transversal. Veríamos lógicamente alteraciones bursales por el propio defecto, la bursa se va hipertrofiando y muchas veces, incluso en ciertas maniobras dinámicas, podemos ver un sobrecrecimiento de la bursa en esta zona con un conflicto subacromial, como luego veremos en el estudio. Y como veis, el detalle siempre lo vamos a ver mejor en el eje largo. Es decir, en el eje largo vamos a perder una morfología de la convexidad y vamos a ver estos aplanamientos, estas incurvaciones, estas concavidades de la bursa que ya nos van a hacer sospechar que puede haber aquí una lesión y que tenemos que estudiarla con detenimiento. Más fácil, lógicamente, que el estudio en el eje transversal, donde tenemos que ir muy, muy, muy al borde lateral, donde es más dificultosa la exploración. En algunas zonas podemos mantener cierto patrón fibrilar normal y nos encontramos realmente la asociación de una porción bursal afectada y una porción articular, incluso con un patrón fibrilar que se puede mantener con la concavidad que hemos comentado previamente. Imágenes a tiempo real donde vemos perfectamente cómo, y si tenemos líquido, la hipertrofia bursal, el defecto si hacemos bien el barrido, mientras que mantenemos mucha inserción desde el punto de vista del tendón, desde aquí hasta aquí está insertado y la rotura es una rotura parcial muy pequeña de la zona bursal. Son roturas no muy grandes. Si vamos a la parte lateral y hacemos ese estudio a la parte lateral, aquí tenemos la suerte de que el mismo derrame nos va a poner en evidencia la distancia entre los propios propio defecto tendinoso y vamos a poder en el margen ya más lateral de inserción estudiar esta rotura desde el punto de vista del corte volante bursal. Roturas que van aumentando de tamaño, estamos hablando de roturas, por eso decía antes Fernando, tan importante el 50% de la inserción, que es en realidad lo que nosotros tenemos que de alguna manera describir. Estamos en una rotura de más de 50% o menos 50% o intuirla, ya vemos la pérdida de la convexidad con la concavidad que se forma
en la parte más lateral, la clara alteración ecoestructural en forma de defecto en esta zona y cierta estructura tendinosa que se mantiene en inserción. Vemos también en la parte más superior cómo pierde esta convexidad la rueda de carro y se pincha, se adelgaza en la zona de la propia lesión. Imágenes muy características también si hacemos exploraciones dinámicas, pues decimos que son tan interesantes las exploraciones dinámicas. Ya vemos el ligamento coracocromial, cómo se introduce en la zona del propio defecto si hacemos movimientos dinámicos. Una rotura parcial mantiene cierto espesor en la profundidad y un defecto parcial del tendón, lo mismo en el eje transversal con este adelgazamiento y esta ocupación del espacio. Hay que tener en cuenta que salvo que tengamos una bursa muy distendida, que tengamos el líquido a tensión, lógicamente ese defecto va a ser rellenado por estructuras adyacentes, en este caso la bursa o lógicamente el propio deltoides. Imágenes estas características para que nos hagamos ideas de cómo son a nivel artroscópico. La lesión clásica donde a nivel articular se mantiene toda la inserción del tendón, mientras que a nivel bursal el defecto de todo el tendón con el defecto que se nos produce de toda la porción lateral. Ya veis la zona de la inserción, una rotura muy característica, tengo toda la huella prácticamente insertiva vacía y yo intento entrar desde la parte bursal dentro del tendón, ya veis que choco porque tengo una barrera a nivel articular. Es una rotura parcial grande bursal que traduce esto, es decir, ciertas fibras aquí, yo estoy entrando desde la parte articular en esta imagen superior, choco con estas fibras y sin embargo tengo el defecto que lo veo mucho mejor desde la visión bursal una vez que me he metido entre la bursa. Defecto, fibras en el interior y un déficit tendinoso en la rotura bursal grande. Más imágenes de estas características que son además fáciles de reparar, es decir, a nivel articular no tengo problema, la línea más medial la tengo defendida, lo único que tengo que hacer es desbridar esta zona, cruentar ligeramente el lecho de la tuberosidad y sobre este lecho de la tuberosidad mayor poner 1 o 2 implantes laterales para cerrar la tapa porque se me ha destapado realmente el el tendón del supraespinoso en su inserción. Roturas ya más grandes, que son más complicadas de tratar desde el punto de vista, pueden ser incluso bastante grandes, como esta rotura. Veis que desde toda la porción lateral se me ha desinsertado el tendón, mantengo fibras en la parte más profunda, estas fibras que yo puedo incluso visualizar aquí muy bien, y ya se me forman morfologías ya más similares a las roturas completas por un aplanamiento prácticamente total. La convexidad ya se ha perdido en su totalidad y tengo un aplanamiento de prácticamente todo el tendón, mientras que mantienen ciertas fibras en la parte más profunda. Es fibras en la parte profunda, defecto y aplanamiento por el defecto que tiene el tendón en su porción superior. Las roturas intrasustanciales siempre se han dicho que son menos frecuentes, pero son menos frecuentes porque artroscópicamente, tanto desde la porción bursal como articular, no las vamos a ver y solo las vamos a ver en algunas pruebas de imagen, con lo cual al final son infrecuentes probablemente porque no las veamos, ¿no? Son roturas donde lo que vemos son defectos en el propio interior, se produciría aquí en la propia zona entre las cuerdas un defecto que además podría teóricamente ir progresando, mantiene un patrón fibrilar tanto en superficie como en profundidad al propio defecto, y lo que en algunos casos puede producirse es que se me rompa realmente la morfología insertiva casi en la zona más articular y confluyan estas roturas intersustanciales y se van haciendo más grandes. Al principio son más triangulares y si el tamaño de la rotura va aumentando se puede plantear incluso por efecto de la lesión una imagen más rectangular. Más imágenes. Estas características, estas imágenes van delaminando, se van produciendo como láminas dentro del tendón. Hay que tener en cuenta que el tendón ya hemos dicho que son diferentes capas y generalmente las roturas se producen entre las diferentes capas. Esta delaminación la podemos visualizar relativamente bien y a veces incluso producen, por propio de delaminación y entrada de líquido, quistes líquidos en el propio interior de la musculatura, ya incluso en la zona de la fosa supraescapular. Si estas lesiones van haciéndose, como hemos comentado, van cizallando, se mantiene ya la inserción muy pequeña y se van haciendo ya estas formas triangulares, pasan a ser incluso ya más rectangulares, se van haciendo más grandes y esta morfología triangular del inicio, que es relativamente bien visible, se va haciendo incluso más visible por la pérdida ya de toda la unión y se convierten y se reconvierten ya en lesiones ya articulares, es decir, roturas intrasustanciales que se han reconvertido por efecto de la rotura
de la cuerda insertiva más articular en roturas ya de mayor tamaño. Y como comentábamos, la dificultad de estas lesiones y por lo que es más difícil es porque estamos haciendo un estudio donde morfológicamente se mantiene la convexidad del tendón, pero sin embargo el problema que tenemos es a nivel ecoestructural en la inserción profunda. Como hemos dicho que es una zona muy frecuente de anisotropía, se nos puede plantear realmente estas alteraciones donde estos detalles desde el punto de vista de inserción sean más difíciles. Es decir, macroscópicamente la convexidad se mantiene y sin embargo a nivel profundo lo que tengo es el defecto que tengo que estudiarlo. Por eso es tan importante el estudio en conjunción con las alteraciones óseas a este nivel. Lesiones de estas características, lesiones articulares en profundidad, como veis son lesiones bien visibles si hacemos un estudio muy dinámico en esta zona, irregularidades de la cortical, defectos tendinosos y casi se mantiene en su totalidad la convexidad insertiva, precisamente por estas roturas a nivel articular que son enormemente frecuentes. Más lesiones de estas características en estudios ya dinámicos, vemos cómo tenemos que hacer barridos hasta la misma inserción para encontrarnos en estas zonas, las zonas de defecto. Más lesiones, esta es muy clara, es decir, mantiene patrón fibrilar en la superficie, sin embargo tengo una rotura que no me condiciona para nada la morfología. Desde el punto de vista del tratamiento, aquí lo discutiremos durante 2 horas a la tarde porque realmente está en discusión y seguimos discutiendo. Lo que sí que está claro es que si tenemos en cuenta este factor del 50%, el espesor del 50% parece determinante desde el punto de vista del propio resultado del tratamiento y del pronóstico. Roturas bursales de más del 50% tienen lógicamente una tasa de progresión que hace que estas lesiones las vayamos interviniendo probablemente cada vez más. Y de todos los factores determinantes que son el trabajo, la rehabilitación, el mecanismo lesional y la edad, probablemente el elemento más determinante en cuanto a pronóstico e en cuanto a la indicación terapéutica va a ser el propio espesor de la rotura. Y desde el punto de vista de tratamiento, ¿qué posibilidades tenemos? Realmente solemos hacer desviamientos limitados si las roturas son pequeñas. Intentamos complementarlas y fijarlas en caso de que sean roturas medianas y en caso de que sean ya roturas grandes de más del 50%, lo que tendemos es casi siempre, sobre todo si son de mayor del 50% y son sintomáticas durante tiempo, sabemos que pronósticamente van a ser las que más progresen. En conclusión, estamos hablando de lesiones, las roturas parciales muy frecuentes, que tienen buen pronóstico porque no se han retraído, no tienen una atrofia muscular, con lo cual desde el punto de vista de la ecografía nos puede aportar mucho el control evolutivo para ver si estas lesiones sintomáticamente se van manteniendo. Tenemos que tener mucho cuidado también desde el punto de vista de ecografía de saber que hay una rotura para evitar infiltraciones que sean o bien intraarticulares o bien bursales con esteroides porque pueden potenciar la progresión de la rotura. El inicio de los síntomas casi siempre se relaciona con la propia progresión, con lo cual roturas grandes de más del 50% que inicien síntomas y mantengan síntomas casi siempre tienden a avisar de que son roturas que van a tender a la progresión, que es muy importante conocer muy bien la anatomía, hacer muy detalladamente la exploración precisamente para poder llegar a un diagnóstico que puede ser similar, como hemos comentado previamente, a la propia resonancia, cuyo tratamiento conservador nos va a permitir controlar la evolución de la rotura, porque muchas de ellas pueden incluso no ser sintomáticas durante mucho tiempo y podemos controlarlas, y que prácticamente siempre aquellas roturas de más del 50% parece que tienden a progresar de manera incluso relativamente rápida y que son las que vamos a tender a hacer tratamientos probablemente quirúrgicos, lógicamente con el cuidado desde el punto de vista de la indicación, porque no tenemos aquí, lo que no tenemos es ninguna prisa, en el sentido que esta rotura la podemos controlar, no se retrae y podemos perfectamente valorar en el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias.